Hola, buenos días. Os voy a presentar el siguiente reto de programación. La idea es que el programa, el ordenador, se piensa un número entre el 1 y el 10 y nos da una oportunidad para adivinarlo. Tenemos que introducir a través del teclado un número y el ordenador nos dirá si hemos acertado o si el número que hemos dicho es más grande o más pequeño. En una posterior mejora del programa haremos o le permitiremos que lo intente de nuevo un número de veces que nosotros le indiquemos. Pero de momento vamos a hacer simplemente que se piensa un número, el ordenador se piensa un número y nos pregunta y nos dice si hemos acertado, si hemos dicho un número mayor o un número menor. ¿De acuerdo? Para hacer esto necesitamos varias cosas. Veis que consultamos en esta página, que es la misma que hemos estado utilizando en los otros retos, y en este caso nos hemos ido al apartado de números. Si vais al final de todo, aquí nos va definiendo los tipos de números que ya hemos visto en algún otro tutorial, y hacia el final nos habla de la función random. ¿Vale? Random significa aleatorio. Y para poder utilizar esta clase con una serie de métodos, tenemos primero que importarlo. No es una función que podamos utilizar por defecto, ¿vale? No viene preinstalada dentro de las aplicaciones o dentro de las funciones y preinstaladas en Python, sino que debemos primero importarla y luego una vez importada podemos utilizar todos los métodos de este módulo. Si queremos ver otros métodos asociados con este módulo, aquí clicando en el enlace que había, podemos ver los diferentes métodos y para qué sirven. En nuestro caso particular estamos utilizando el método runRange, que lo que nos indica es que queremos generar, en este caso, un número aleatorio que vaya en el rango de 1 a 10. ¿Vale? Fijaros que para indicar un método indicamos o ponemos este punto. ¿Vale? Veis que nos está generando un número de 1 a 10. Evidentemente de 1 a 10 porque aquí hemos puesto de 1 a 10. Si le dijéramos, por ejemplo, que nos genere un número de 5 a 10, pues podemos probarlo y efectivamente nos genera un número de 5 a 10. ¿De acuerdo? Este es una de las cosas que necesitaremos. Y otra de las cosas que necesitaremos es utilizar condicionales. ¿Vale? Si nos vamos al apartado if-else, un condicional nos permite tomar decisiones. Por ejemplo, aquí tenemos dos números, el número A que vale 33 y el número B que vale 200. Y le decimos que si B es más grande que A, entonces imprime este mensaje. Fijaros en la manera de formatear el contenido. ¿Vale? El condicional se escribe acabando en dos puntos y a partir de aquí todo lo que esté tabulado hacia la derecha, es decir, que tenga una sangría, recordar que una sangría quiere decir que está desplazado hacia adentro, todo lo que venga desplazado hacia adentro se ejecutará. Vamos a probarlo. En este caso, efectivamente, la B es más grande que la A y por lo tanto nos sale este mensaje. Si ahora cambiáramos la A y le dijéramos 333, vemos que no nos sale ningún mensaje porque la condición no se cumple. ¿Vale? No aparece ningún mensaje. ¿Qué más podríamos probar? Podríamos decirle que escribiera no solo este mensaje, sino otro. Perdón, minúscula, print. Es solo para probar, ¿eh? Pongo cualquier cosa. Por ejemplo, hola. Vale, y vamos a hacer que la condición se cumpla. Vamos a hacer, por ejemplo, que la B valga 2000. Si ponemos en marcha, efectivamente nos da los dos mensajes.
Pero en cambio, si no se cumple la condición, ninguno de los dos mensajes se escribirán. ¿Vale? Estos dos mensajes solo aparecerán si se cumple la condición. ¿Cómo lo sabemos? Porque están o tienen una sangría hacia la derecha. Si en lugar de hacer esto, quitáramos aquí la tabulación o la sangría y pusiéramos esto de esta manera, el mensaje hola se escribiría siempre, independientemente de la condición, porque no está dentro del bloque del condicional. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver que no se cumpla la condición. Ahora B no es más grande que A y por tanto no tiene que imprimir. ¿Vale? Y en cambio el mensaje hola sigue saliendo. El mensaje hola saldrá siempre porque no está dentro del bloque del condicional. ¿Vale? Vamos a ver algunas cosas más que tenemos que saber sobre los condicionales. Por ejemplo, aquí, si queréis lo podéis probar, ya sabéis que podéis clicar aquí y probarlo online. Hay que corregir un error y el error es obvio. Este print tendría que estar tabulado, sangrado hacia la derecha. El condicional puede ser más complejo. Por ejemplo, podemos decirle que si B es más grande que A, imprima una cosa. Pero en caso de que no se cumpla la condición anterior, podemos probar una nueva condición. ¿Vale? Pero esto solo lo hará si no se ha cumplido la condición anterior. Si se ha cumplido la condición anterior, ya no hace nada más. En caso contrario, else, comprobamos si A es igual a B y entonces escribimos este mensaje. O incluso podemos hacerlo un poco más complejo y decir, si B es más grande que A, entonces escribe el mensaje este. En caso contrario, si A es igual a B, escribe este mensaje. Y en caso contrario, es decir, en el caso de que no se cumpla ninguna de las dos condiciones anteriores, escribe este mensaje. ¿Vale? Veis que son diferentes posibilidades de cómo se puede construir un condicional. También lo podríamos haber construido de la siguiente manera. If y else. Si el condicional se cumple, si la condición se cumple, escribe esto. En caso contrario, escribe esto. ¿Vale? Aquí también os explica maneras más cortas de escribir el condicional para no tener que usar tantas líneas. Y yo creo que es suficiente, ¿vale? Si queréis podéis experimentar o seguir probando cosas, pero para hacer el reto que os había propuesto, con lo que os he explicado hasta ahora, ya deberíais tener suficiente. ¿Vale? Recordad que el reto es que la máquina se piensa un número del 1 al 10, el usuario introduce un número a través del teclado y el ordenador nos tiene que decir si hemos acertado o si el número que hemos escrito es más grande o más pequeño. Vale, pues hasta la próxima.